Hoy tengo conmigo una invitada muy especial. Ella es Yaihari Kaur Sandar. Os voy a contar muy por encima sobre ella porque tiene tanta información que compartir que prefiero que os la cuente ella directamente. Ella es yogini, mamá y chilena. Es una apasionada estudiante de la vida y del universo entero. Aunque comenzó sus estudios como arquitectura en Chile, en su país natal, los derroteros de la vida la llevó al mundo del arte y de eso hablaremos también. Y en la actualidad reside en España, es profesora de Kundalini Yoga. Jai Hari ha especializado en el tema de la mujer ya desde una primera experiencia que tuvo en Chile con mujeres maltratadas, aplicando su formación de Kundalini. Y desde entonces, aunque ha tocado muchos palos, mujeres embarazadas, el baile, yoga nad a nivel musical, centra su camino en la actualidad en su proyecto maravilloso, Tu Luna Infinita, del que vamos a hablar ahora. Bienvenida, Yaihari. Hola, ¿Qué tal estás? Gracias por aceptar la invitación. gracias por invitarme. Un placer, un placer. Bueno, antes de darle al botón de grabar, te he pedido que por favor me enseñases tu libro, que es Tu Luna Infinita. Lo has publicado a finales de año y una de las cosas que a mí me encanta, aparte de toda la sabiduría que tienes, Yaihari, porque tengo que decir que yo a Yaihari la conozco, porque en la formación de Kundalini Yoga que hice hace ya pues unos cuantos años, ella era, no sé cómo llamarlo, profesora auxiliar, profesora acompañante o formadora. Y a mí, Yaihari, me parece que desprendes una energía tan bonita y tan desde el corazón y con una sabiduría que para mí de verdad eres un ejemplo a seguir, ¿eh? Esto te lo digo de corazón, así que me sale. Así que gracias, gracias por ser para empezar. ¿Y nos enseñas la portada de tu libro? Así, para empezar. Para comenzar, ¿no? Esta es la portada del libro. Bueno, este es el libro en realidad, no es solo la portada, ¿no? Y Eso es por aquí continúa. precioso. Todas las ilustraciones del libro con esa, fíjate que has podido retomar la parte de artista, ¿no? Con la que empezaste y la has podido plasmar en el libro porque todas las ilustraciones las has hecho tú. Ujú. Sí, Bien. la verdad es que en ese sentido el libro que nació inicialmente como con una X idea o un X propósito, luego fue tomando también como otros colores, otros caminos en el mismo camino, ¿sabes? Em, Cuando yo conocí el yoga, estaba estudiando en la Universidad de Bellas Artes, entonces como que apasionadamente me sumergí en el yoga y eso significó que con el tiempo fui dejando como de lado todo lo que era el trabajo como más plástico en cuanto a las artes, digámoslo así. Es decir, mi mirada visual, artística, es algo que nunca se ha perdido, pero el trabajo más como con la materia, eso sí que de alguna manera fue quedando de lado cuando me sumergí con el yoga. Entonces, el libro que al principio yo tenía ganas de que fuera mucho más pequeñito en cuanto a cantidad de páginas, porque al final es que han salido, es un libro, no es grande en sí el formato, pero es bastante gordito. Y entonces fue tomando más hojas, más y más hojas escritas, pero luego lo que sucedió es que aquella idea inicial de que algunas meditaciones fueran con fotografías, de pronto me fueron reconectando con el dibujar, con las acuarelas, con el collage, y de pronto me fui encontrando o reencontrando con toda esta parte más artística que en algún punto se había quedado de lado al tirarme de cabeza y con corazón al yoga. Entonces para mí también fue como ese reencuentro con la expresión más creativa, eh, podríamos decirlo así.
Qué maravilla que exista esa posibilidad, ¿verdad? Que nace realmente de nosotras y de esa, en realidad, añoranza, ¿no? A cosas que han salido de manera natural en la infancia, la adolescencia, la juventud, que somos jóvenes todavía, pero que nos permitimos, ¿no? El reconectar, como dices tú, con ellas y que formen parte de ese todo en el que estamos ahora. Eso es maravilloso. ¿Te animas a enseñarnos alguna ilustración? Aunque estamos empezando así por la parte artística, pero bueno, es que es igual de importante, ¿no? Sí, sí, yo lo que le estaba comentando a Marta, justo antes de empezar la grabación, es que no hay, no todos los dibujos son igual, porque hay una parte del libro que es teórica y otra que es el manual. Y tal vez lo que puede ser distinto, además de las ilustraciones, es que tal vez podemos pensar en las ilustraciones de un manual como algo que se mantiene en la imagen que es constante, que es igual. En cambio aquí hay diferentes tipos de ilustraciones. Hay dibujos como este, por ejemplo, en el cual es un dibujo a lápiz sobre una caja de cartón, Precioso. Mm. pero por ejemplo en otros, a ver, voy a buscar uno aquí, hay acuarelas, como vendría a ser este. Qué bonito, qué bonito. Entonces, es un libro donde yo, o sea, son ilustraciones donde yo me he permitido ir explorando con mi sentir y explorando diferentes tipos de material sin tener que necesariamente eh, tener un tipo de ilustración que sea siempre la misma y que me permita de alguna manera yo ir conectando con mis propios cambios y que eso se pueda expresar en las ilustraciones. Por ejemplo, este es un collage Precioso. que tal vez desde ahí de la cámara no se nota, pero está formado por diferentes papeles. A ver si encuentro otro. Mira, acá hay otro que se nota más el collage en sí. Aquí. Muy bonito. Y como Precioso. digo, tiene que ver con los cambios por los cuales vamos pasando nosotras como mujeres. También a mí me pareció como muy interesante una propuesta de ilustraciones que fueran variadas, que fueran distintas, y que justamente el hilo conductor de esas ilustraciones fuera el cambio. Qué maravilla. Mira, justamente ayer, bueno, esta semana, en las clases de Kundalini Yoga, en el calentamiento, una alumna la semana pasada me pidió que hiciésemos, como hemos hecho en alguna ocasión, es verdad que muy puntual, el saludo al sol. Y entonces esta semana en las clases he pensado, pues en lugar del saludo al sol, vamos a hacer el saludo a la luna, que nunca lo hacemos. Yo no soy ninguna experta y a todas mis alumnas les he hablado de ti porque la primera persona que me mostró o a la que yo consulté sobre el saludo de la luna, a la luna fuiste tú, ¿no? Y me acuerdo que lo hacías, no sé si en la actualidad lo practicas o no. em, Tu libro, tu proyecto, Tu Luna Infinita, tiene como hilo conductor esa gestión emocional, gestión de distintas etapas de la mujer a lo largo del mes, acorde con las lunas. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hay tanta información. A ver, es que no sé muy bien por dónde tomar ahí tu pregunta, porque es muy amplia, se puede tomar desde Sí, diferentes lugares. A ver si me la quieres acotar un poquito para no... vale, sí, tengo esta característica que a mí me vienen las ideas, pregunto y ya no sé ni qué he preguntado, por todo a la vez, ras. Pues mira. Primero, voy a darle otra vuelta. Comentando esto precisamente con un alumno, me decía qué importante la gestión emocional con todos esos cambios que tenemos todos, tanto hombre como mujer, hombres como mujeres, pero específicamente la mujer tenemos estos ciclos lunares, ¿no? Y qué importante es esa gestión emocional, qué pena que no se nos enseñe desde niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas eh, hablas en el libro de gestión de todos estos cambios? eh, ¿Lo ves? Otra vez estoy empezando a hacer como preguntas infinitas. Ciclos, bueno, centros lunares, venga, voy a ser más específica. Las mujeres tenemos determinados centros lunares, ¿verdad?
¿Cuántos son? ¿Están asociados a glándulas o algo en concreto? Bueno, no toda la gente sabe lo que son los centros lunares. Realmente quienes llegamos a saberlo somos la gente que estamos más ligadas, digámoslo así, al Kundalini Yoga, porque de pronto te vas a otros tipos de yogas y no saben lo que son los centros lunares. Pero tal vez una persona, y aquí también me voy un poco del tema, pero para poder, una persona que se mueve más desde el ámbito de la astrología, le puede también hacer un cierto sentido esto de los centros lunares, pero desde otro lugar, porque no deja de ser un viaje que hace la luna, así como a nivel astrológico lo hace por los 12 arquetipos o signos zodiacales. En este caso, la luna tiene un efecto en estos en los centros lunares y lo que hace, o qué es lo que llamamos el ciclo de los centros lunares, es este viaje que hace la luna por 11 centros lunares que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, en ambos son viajes, lo que pasa es que, claro, tiene unas ciertas diferencias. Por ejemplo, ¿qué sucede en los centros lunares? Hay un centro lunar, desde esta visión del Kundalini Yoga, hay un centro lunar que compartimos tanto las mujeres como los hombres y que siempre se mantiene activo y que es el mentón. Y cuando hablo de que siempre se mantiene activo, significa que siempre la luna está, digamos, ejerciendo un efecto y está enviando su energía a esta área de nuestro cuerpo. A eso me refiero con que está siempre activa, es estacionaria esa energía. Pero nosotras las mujeres tenemos otros 11 centros lunares en nuestro cuerpo. El hombre solo tiene el mentón y nosotras tenemos otros 11 centros adicionales, que son áreas específicas de nuestro cuerpo, que son sensibles a la luna, con lo cual la energía lunar afecta esa determinada área de nuestro cuerpo, ese centro lunar, durante 2 días y medio. ¿Eso qué significa? Y ahí se forma el ciclo, que siempre estará activo el mentón junto con un centro lunar, que estará activo 2 días y medio. Al cabo de 2 días y medio, se desactiva ese centro lunar, por decirlo así, y se activa otro centro lunar, pero siempre estando activo el mentón. Entonces, la luna va teniendo un efecto sobre cada uno de esos centros lunares durante 2 días y medio hasta que vuelva a comenzar el ciclo, estando siempre activo el mentón en nosotras las mujeres y siempre activo el mentón en los hombres. Entonces a mí me parece muy bello porque en realidad es como que los centros lunares estuvieran como orbitando alrededor del mentón, que está estacionario, que siempre está activo. Em, entonces, te cuento cuáles son esos 11 centros lunares para las personas que no los conozcan. Voy a mencionarlos desde abajo hacia arriba, pero no porque tengan ese orden, sino simplemente para darles una estructura. Y también, como tú me preguntabas antes, si están relacionados con alguna glándula, vamos a tomar un poco, sobre todo, tal vez esto le va a hacer más sentido a las personas que tengan conocimiento de los chakras, de estos centros energéticos de nuestro cuerpo. Yo suelo compartir los centros lunares en este orden ascendente, es decir, los menciono de abajo hacia arriba, también como por este sentido de los chakras, ¿no? Desde el primero hasta el séptimo. Entonces, un centro lunar, digamos en este orden ascendente, sería el interior de los muslos, la vagina, el clítoris, el ombligo, que no es el ombligo propiamente tal de la huella que nos quedó con nuestra mamá, sino que es un centro lunar, pero que está como detrás del ombligo, como hacia la columna vertebral. Los pechos, incluyendo los pezones, la parte de atrás del cuello, que es muy interesante porque nosotros en español tenemos una palabra para eso, que es la nuca. Pero si tú lees un manual en inglés dirá la parte de atrás del cuello, ¿ok? Pero es justamente la nuca, la parte de atrás. Los lóbulos de las orejas, los labios, las mejillas, que vendría a ser esta zona que se nos pone rojita como arriba de los pómulos.
las cejas y la línea del cabello, que a mí no se me ve porque estoy con el turbante, pero bueno, se me ve ahí un poquito. Es donde termina la frente y empieza el cabello, o si lo queremos ver donde termina el cabello y empieza la frente. Mm. Justo ahí como en ese límite, eso vendría a ser la línea del cabello. Y creo que no he dejado ninguno, esos son los 11 centros lunares. Entonces, es muy interesante porque la gente que estudia astrología o que está en contacto con la astrología dice, ah, pero la luna también transita en su viaje durante 2 días y medio por cada arquetipo o signo zodiacal. Pero la diferencia es que, bueno, hay muchas diferencias, pero en en este viaje que hace la luna por los arquetipos, tiene un orden determinado. Es decir, comienza en Aries, digamos, aunque al final como es un ciclo donde termina uno, empieza el otro, pero digamos tenemos de referencia que después de Aries siempre viene Tauro, después de Tauro siempre viene Géminis y así sucesivamente Ujú. van viniendo los arquetipos. Pero en cambio, en los centros lunares, cada mujer tiene su propio orden. Y esa es, yo siento como una de las claves también principales a trabajar con este ciclo. ¿Por qué? Porque el poder encontrar cuál es tu propio orden o tu propia secuencia te permite conectar con cuál es tu propia esencia, tu propia naturaleza. Porque el orden que les acabo de mencionar de abajo hacia arriba no es el orden, ni es de arriba hacia abajo, sino que cada mujer tiene su propio y particular orden. Es decir, que puede pasar de los pechos a las cejas y luego ir al clítoris y luego pasar al ombligo y luego pasar al lóbulo de las orejas. Lo que es importante es que esa secuencia se repite una y otra vez. Por eso es un ciclo. Cada una tiene su propio orden y ese orden se mantiene constante durante toda nuestra vida. Y esto también es importante, toda nuestra vida. Es decir, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá hasta que damos el último aliento y nos vamos de este plano. Y esto es re importante porque muchas mujeres me decían, ah, pero bueno, a mí el tema de de los centros lunares ya me pilla en otra fase, porque ya estoy entrando a la menopausia, entonces ya no lo voy a tener. Y en realidad no, porque no es un ciclo que llega a su fin cuando dejas de ser una mujer fértil. Y de hecho, lo tienes antes de tener tu primer sangrado también, o sea, lo tenemos presente durante toda nuestra vida. Me parece interesantísimo, la verdad es que lo desconocía. Y qué es lo que determina cada orden en este ciclo lunar? Claro, venimos ya desde el nacimiento, ¿no? ¿Tiene que ser un proceso de gestación o es herencia genética? ¿Cómo funciona? Me imagino que hay muchos factores. Yo creo que tiene que ver como con la naturaleza de cada mujer y evidentemente también influye nuestra propia historia con nuestras ancestras. Es decir, va ligado muchísimo a, si hablamos en términos de encarnaciones, yo siento que tiene mucho que ver con esta encarnación actual que podemos tener como mujeres y lo que yo vengo a vivenciar, ¿no? Con mi propia esencia, mi propia naturaleza. Y es decir, aunque todas las mujeres tenemos eh, aspectos en común, este aspecto, digámoslo así, de nuestra naturaleza lunar, todas tenemos una parte lunar femenina, como también un aspecto masculino. O sea, cada ser humano tiene una polaridad femenina y masculina, ¿no? Pero también, además, si escarbamos un poquito más en ese sentido, todas las mujeres tenemos una naturaleza lunar. Lo que sucede es que cada una, además, tiene su propia naturaleza personal o su esencia. Hay mujeres que eh, si lo vemos en términos así muy yógicos hablando, hay mujeres que son más activas, ¿no? Que tienen más naturaleza rayásica, están más en la acción, el movimiento. Si lo hablamos en términos de tattvas o elementos, hay mujeres que tienen una presencia más de fuego, ¿no? Y son más proactivas, más
dinámicas, más en movimiento, como hay mujeres, por ejemplo, que tienen más agua presente en su movimiento y tienden más a conectar con sus emociones, ¿no? Cada persona tiene una naturaleza distinta y cuando digo persona me refiero también a los hombres, lo digo en el más amplio sentido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Yo te puedo hablar de lo que yo he descubierto a nivel personal conmigo y también de este proceso de estar enseñando durante varios años este taller de la mujer y los centros lunares y de lo que he podido observar en las mujeres cuando han encontrado cuál es su propio orden, cuál es su propio ciclo. Yo te lo digo primero a nivel personal. Como tú has mencionado antes, yo estudié Bellas Artes y salí de la mención de grabado. Entonces, ¿qué sucede con el grabado? Que tú tienes como una matriz con la cual tú haces diferentes copias de esa misma matriz. La puedes ir alterando un poco, pero la verdad es que puedes hacer muchas copias prácticamente iguales o casi idénticas, ¿no? A modo de un sello, de un timbre. Eh, entonces, cuando yo ya vi, después de estudiarme, escribir, y después de todo un trabajo interno, dije, ah, este es mi ciclo, ¿no? Y lo vi, dije, es que es mío, en el sentido de que refleja completamente mi esencia. ¿Por qué? Porque hay centros lunares que son similares entre sí, como que van muy tomaditos de la mano. Y todos esos centros lunares que son similares, yo los tengo agrupados. Es decir, por ejemplo, la vagina y el clítoris son muy similares en su manifestación. Y yo lo tengo uno primero y el otro después dentro de mi ciclo. Que sería muy distinto si los tuviera separados, ¿no? Sí, Lo porque que es como si pudiesen casi en cascada dar la energía, ¿no? Pasar la energía de uno a otro y por proximidad debe como haber más intensidad. Digo, ¿eh? Que yo también no lo sé. puedes notar que el paso entre uno y otro es más suave. Puede ser Perdona, Yehari. que el pasaje de un centro lunar a otro es más suave, porque su energía es similar. O por ejemplo, las cejas con la línea del cabello también tienen una energía que es similar y yo también los tengo juntos, porque mi orden funciona por agrupación. Entonces, por ejemplo, los centros lunares que están relacionados con la comunicación, yo también los tengo juntos. Entonces, cuando yo lo vi, dije, claro, es que refleja mi esencia, porque mi mirada funciona por agrupación, por similitud. Por algo estudié grabado, ¿sí? Hay ahí algo que a mí, en lo personal, yo me reconocí en ese, finalmente en cómo se manifiesta mi ciclo. Porque yo tiendo a funcionar por similitud. Mira, la semana pasada les compartía esto a las mujeres en la presentación del libro que tuve en Madrid, porque me preguntaban, ¿no? ¿Cómo yo supe que ese ciclo, o sea, cómo yo sabía que ese orden realmente no había un error, ¿no? Y yo le decía porque es que me reconocía ahí con estas similitudes. Yo era de las personas, Marta, y bueno, y lo sigo siendo, de que cuando trabajo en un proyecto escucho la misma música. Entonces, por ejemplo, en la época de los cassettes le daba a retroceder. Y si estaba con el típico personal, ¿no? Con el lápiz Bic lo retrocedía para escuchar la misma canción hasta que terminara un proyecto. Y Fíjate, qué ya curioso. le das Sí. un botón y ya la canción, o sea, le das una vez un botón y la canción se repite todo el rato que tú quieras, ¿no? La pones en modo repetir una canción. Entonces yo funciono, me meto como en loops de trabajo, de concentración. Entonces, eso te puedo decir de mí. Y luego, por ejemplo, te doy el caso de una mujer eh, que ya encontró su propio ciclo y curiosamente ella, su naturaleza es que pasa más de unos estados a otros, da más saltos, su pasaje es más contrastante entre un estado y otro. Entonces, los centros lunares, como encontró su orden, es que uno difiere mucho del otro en su energía, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, te lo voy a decir así, si am, el interior de los muslos tiene que ver con la programación, la estructura, podríamos pensar como en un primer chakra, ¿no?
A propósito que preguntaba lo de los chakras, a ver si después no se me olvida contarte esta parte. Que el interior de los muslos nos lleva a estar en una energía como más estructurada, eh, más de programación y organización. Imagínate el paso a ir a la nuca, que es como una energía mucho más relajada, que me permite disfrutar, estirar el tiempo, como que no existe el tiempo. Entonces son dos energías súper distintas. Y ella tiene este tipo de movimientos, dos centros lunares distintos. Entonces el pasaje entre uno y otro se siente aún más. Es como que tal vez si vas subiendo una escalera, dos centros similares es como subir un mismo tipo de peldaño, pero si tienes dos centros lunares distintos, es como que un peldaño de otro hay 1 metro de altura. Tienes que hacer un mayor movimiento de tu pierna, levantarla más, porque el pasaje es distinto a otro peldaño. Me imagino que el hacerse consciente, el averiguar cuál es el ciclo, ¿no?, personal de cada una, lleva un trabajo de autoobservación intenso, ¿no? Incluso casi, casi a nivel, como si fuésemos unas investigadoras, ¿no?, de nuestros ciclos lunares, ir incluso haciendo anotaciones, me imagino. ¿Es un proceso difícil o hay personas que lo encuentran rápido? ¿Lo Em, puedes diagnosticar tú? yo, a ver, mm, siento que es un trabajo, primero que nada, es un trabajo hermosísimo, pero que necesita que tú te sumerjas dentro de ti misma y hagas que tu estudio más importante seas tú. Entonces sí es un trabajo de autoestudio, de autoinvestigación, de autoexploración, que te necesita a ti muy presente. Yo les acabo de compartir de que he escrito un libro, pero en realidad el libro te va a dar pistas, te va a dar información, pero el viaje cada una lo tiene que hacer. Hay personas, hay mujeres que lo han sacado testando con un péndulo. Yo no estoy en contra de los péndulos, de hecho yo tengo un péndulo también, pero yo no haría un encuentro eh, solo a través del péndulo. O sea, siento que es importante este espacio de autoexploración y sobre todo de escribirte a ti misma para poder ir encontrando ese movimiento de las lunas. Ahora, el péndulo es maravilloso si después quieres confirmarlo, pero siento que es súper importante este autoestudio, no solo em, porque realmente te va a permitir un autoconocimiento bien profundo, sino también porque en ese trabajo de explorarte a ti misma, también vas tomando conciencia, eh, una conciencia mayor de cuáles son tus sombras, cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras vulnerabilidades, o dónde estamos más frágiles, o dónde tal vez está el desequilibrio, o dónde tal vez hay un bloqueo. El propio hecho de sumergirte para encontrar estos centros lunares en ti va a empezar a hacer ese trabajo de mostrarte dónde no está el equilibrio para poder ir hacia el equilibrio. Que en cambio, si acortamos camino con, por ejemplo, con algún péndulo en este caso, no, nos perderíamos de esa oportunidad de sumergirnos en nosotras mismas. Que vuelvo a repetir, yo no tengo nada en contra del péndulo. Hay mujeres que me han dicho, oye, pero a mí me han dicho que no, con un péndulo se puede sacar. Claro que lo puedes sacar, pero yo lo aconsejaría más como para confirmar, para que sí podamos hacer sumergirnos en nosotras. Qué interesante, qué interesante. Ahora sí, Marta, yo te diría una cosa. Yo cuando empecé a estudiar todo esto de los centros lunares, cuando llegaron a mí, digamos, el conocimiento llegó a mí, el conocimiento que existían, ¿eh? Y un poquito de datos, y yo me sumergí ahí a investigar. eh, claro, lo que se decía en esa época es de encuentra tu propio mapa. Y yo estuve perdida bastante tiempo porque hay cosas que yo no captaba. En esa época tampoco yo conocía la astrología en términos lunares, entonces yo no sabía que la luna transitaba por cada arquetipo durante 2 días y medio, que tal vez teniendo este conocimiento me hubiera ayudado a encontrar esto otro. Entonces, por un tiempo yo estuve bastante perdida. ¿Qué me ayudó a encontrar?
es el ciclo, el que yo ya tenía el hábito de escribirme a mí misma. Entonces simplemente fue escribirme, Vale. pero en relación a las características de los centros lunares, estar más atento con ellos. Entonces, lo que yo he visto en estos años es que a las mujeres que más les cuesta o les es desafiante encontrar su ciclo, es porque tal vez todavía no han hecho ese trabajo introspectivo suficiente para conocerse más a ellas mismas. Entonces tienen como que empezar como en los primeros pasos, ¿no? Veo que se les hace más fácil a las mujeres que ya llevan un trabajo interno, que ya se han entregado a esa labor del estudio de su propio ser, aunque sea a través de otras corrientes, no tiene por qué ser el yoga propiamente tal. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay alguien que me preguntaba, bueno, pero entonces la gente que no sigue un camino del Kundalini Yoga y nunca conoce sobre los centros lunares, ¿qué pasa con sus centros lunares? Pues que si esa persona sigue un camino espiritual, imagínate, se me ocurre ahora decirte, un camino eh, muy conectado a la tierra, chamánico, va a equilibrar sus centros lunares con su propia práctica y con su propia labor o quehacer interno de su propio crecimiento espiritual, ¿me entiendes? Porque yo puedo no Ujú. saber ni siquiera qué es un chakra, pero si trabajo en mí misma, voy a equilibrar esas manifestaciones energéticas. Mm. Sí, vamos, a mí lo que me ha pasado de siempre, desde que tengo uso de razón y empecé con el ciclo menstrual, ¿no? Sí observaba claramente en mí cambios en función de en el momento del ciclo en el que me encontraba, pero cambios muy claros, ¿no? Y sí que tengo asociadas, sin haber hecho un autoestudio de mis ciclos lunares, sí que tengo asociadas determinadas partes donde noto mayor energía o menor energía en función del momento del ciclo menstrual, en mi caso, en el que estoy, porque ya te digo, no he hecho esa relación con los ciclos lunares, ¿no? Entonces, ¿hay una relación entre la energía sexual, la activación de estos centros lunares y el ciclo menstrual? ¿Hay una relación hormonal, por ejemplo, también en esta activación o en esta secuencia? Mm, O... sí, a ver, sí y no. Para mí es importante como decir que en realidad, o sea, poder como aclarar, porque hay veces que surge esta duda, el ciclo de los centros lunares no está supeditado al ciclo menstrual, es decir, funcionan de manera independiente. En otras palabras, significa que, por ejemplo, puedes estar menstruando, o sea, en el sangrado en un mes, eh, en el centro lunar del lóbulo de las orejas. Pero tal vez el otro mes vas a estar sangrando en la nuca. ¿Por qué? Y esto es una de las cosas que a mí, Marta, me dejó un poco perdida al principio. Es que cada centro lunar está activo durante 2 días y medio. Eso significa que todos unidos, son 11 centros lunares, tienen una duración, el ciclo, de 27 días y medio. No es 28, aunque hay a veces información en libros o en internet que dice el ciclo de los centros lunares dura 28 días, pero en realidad no dura 28 días, es un aproximado, pero dura 27 y medio. Y en cambio, el ciclo menstrual dura 28, a veces dura 31, 29. Otro mes, si estás un poco estresado, ocurren cosas. El típico viaje, ¿no? Se adelanta y de repente, ¡pum! Me llegó a los 25 días, a los 24 días me llegó la lunita, el sangrado, ¿no? Entonces no está supeditado. Ahora, ¿qué ocurre? De que sí que, por ejemplo, dependiendo de en qué parte de nuestro ciclo estemos, se puede exacerbar ciertas características de un centro lunar. Entonces, por ejemplo, si hay un centro lunar que para mí es desafiante y el ciclo, la parte de mi ciclo menstrual, digamos la fase premenstrual, supongamos, es desafiante también para mí, si cohabitan los dos, puede que sea un momento muy, muy tenso, porque por un lado está este centro lunar que puede ser, me habla de mi vulnerabilidad,
o de algo que todavía no está equilibrado en mí, más una fase en el cual hormonalmente me encuentro también más sensible o puedo conectar con mayor irritabilidad o sentirme más insegura. Entonces, por eso digo que se puede exacerbar la característica de ese centro lunar. Y llegado a esto me acabo de dar cuenta de algo. He dicho o sea, he compartido cuáles son los centros lunares, pero no he dicho algo que es súper clave. Y es que cada centro lunar tiene una serie de características que se manifiestan en nuestro cuerpo físico, pero también en nuestro cuerpo energético, emocional, mental. ¿Eso qué quiere decir? Para mí es como, no sé si se acuerdan de las antiguas cámaras en que les ponías un filtro. Digo antiguas porque en realidad casi toda la gente ya saca fotos de otra manera, ¿no? Pero antes no era extraño ver estos filtros que tú les ponías y que, por ejemplo, había unos en sepia, otros eran de color rojo y podías sacar fotos con un filtro. Ujú. Pues para mí el centro lunar eh, es un poco así. Cada centro lunar es como un filtro a través del cual nuestra mirada cambia cada vez que ese centro lunar también cambia. Entonces la mirada acerca de mí, la mirada que tengo del mundo y por lo tanto mi manera de vincularme conmigo y con las demás personas y con mi entorno va a cambiar cuando ese filtro, que es el centro lunar, va cambiando. Entonces, hay unas características generales de cómo se manifiestan los centros lunares, pero luego vamos a la naturaleza de cada mujer. Y es que cada una de nosotras lo va a expresar de una manera distinta. Hay centros lunares que son así un poco complejos para la mayoría de las mujeres, pero luego es que cada una de nosotras puede que expresemos ese centro lunar de una manera distinta. Eh, entonces, y eso va a depender, como lo que tú preguntabas antes, de nuestra propia historia, eh, de lo que nos ha tocado vivir, de la propia conexión con nuestras ancestras, del momento en donde nos encontremos, de cuánta autoconexión hayamos creado y desarrollado con nosotras mismas. Depende de varios factores en realidad. Ujú. Bueno, imagínate que hay personas que nos están viendo, que sí, que hay personas que nos están viendo, y se preguntan, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Venga, quiero hacer este trabajo de autoexploración, quiero conocer mis ciclos lunares. Por supuesto, en el libro entiendo que habrá una guía, es un apoyo, ¿no? Hay una información de todos los conocimientos que has ido recogiendo. Em, ¿Qué podríamos decirles a estas personas? ¿Por dónde empezar? Yo lo que más aconsejo, mm, donde realmente está la propuesta, está en pasar tiempo contigo misma, pero no haciendo, Marta. O sea, no es como paso el tiempo conmigo misma y hago crochet, que puede ser muy bonito y puedo liberar tensión, ok, fantástico. Pero no es tejiendo a crochet ni saliendo necesariamente a caminar, sino que realmente pasar tiempo contigo misma, pero no en el hacer, para que realmente puedas estar contigo, ¿sabes? Evidentemente salir a caminar también es un trabajo ahí bonito de conectar, ¿no? Pero me refiero realmente de pasar tiempo contigo, de encontrarte con qué es lo que encuentro dentro de mí cuando cierro mis ojos y me sumerjo en mí, a ver qué encuentro, qué emociones surgen, cómo me siento, y tratando de hacerlo desde un lugar del no juicio. Desde si estoy enojada y me siento muy enojada, pues reconozco que me siento enojada, o con miedo, o con tristeza, ¿no? Que son emociones que a veces tendemos a como rechazar. Entonces el primer paso para mí es pasar tiempo con una misma, escucharse, y luego el siguiente que te comentaba antes, empezar a escribirte a ti misma, escribirte, escribirte. Ahora, si lo trabajamos en términos de los centros lunares, es muy útil tener la información de cuáles son esas características de los centros lunares para que así poco a poco mi escribir
vaya en relación a esas características, para que yo las pueda como darme cuenta, para que yo las pueda notar, ¿no? Si sé, por ejemplo, que el centro lunar del ombligo, bueno, tiene diferentes maneras de manifestarse, ¿no? Porque va a depender desde en qué frecuencia esté mi mente. Pero una de las características que tiene el ombligo es que nos conecta mucho con nuestro nivel de energía y con nuestro poder personal. Pero cuando yo hablo de poder personal, puede que tú te imagines como que estoy muy centrada, muy colocada en mí, ¿no? Y sintiendo mi poder personal, sintiendo mi capacidad. Pero si este centro lunar no está en equilibrio, también se puede manifestar desde el lado opuesto, es decir, sintiéndome muy insegura, sintiendo que no tengo poder personal, si hablamos en términos de energía, sintiendo que casi me arrastro por los rincones porque me siento completamente fatigada, en un constante cansancio, ¿no? Entonces, si yo sé que ese centro lunar tiene que ver con la energía y el poder, y me estoy escribiendo a mí misma, puedo darme cuenta, por ejemplo, que me siento como muy vulnerable, que me siento como insegura. Ah, entonces, ¿no tendrá que ver con el ombligo? A eso me refiero con empezar a escribirme en relación a los centros lunares. ¿Me entiendes? Interesante, efectivamente, porque como bien dices, detectamos, o sea, dentro de esa polaridad, ¿no? La parte fuerte o la parte débil y dónde trabajar, ¿no? También. Y sabiendo que dura 2 días y medio. Claro, de alguna manera, el conocer estas características de los centros lunares y empezar a hacer este trabajo de autoestudio, lo que me permite es em, tomar ese conocimiento para poder empezar a trabajarlo en mí, porque si no sería un conocimiento muerto, pero lo que te quiero decir es que tener esta información nos permite trabajar con ciertas directrices, como tener apoyos en el camino, para Antes poder... Sí, 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 dime. Ya, Javi. No, dime, dime, ya... Antes mencionábamos los chakras, que se ha quedado así como en ¿se corresponden las características de los chakras? O sea, hay equivalencias con las características de los centros lunares, ¿verdad? Y a lo mejor fortaleciendo un determinado chakra donde encontramos debilidad, fortalecemos también de manera paralela el centro. Sí, hay que genial que lo hayas traído, Marta, porque ahí se había quedado un poquito de al lado, ¿no? Eh, los centros lunares sí se vinculan con los centros energéticos que dentro del yoga conocemos como chakras. Por ejemplo, cuando estaba dando las características del centro lunar del ombligo, es que está conectado con el tercer chakra. Tiene que ver con nuestro fuego, con nuestra fuerza de voluntad, eh, con nuestro poder personal. Y también hay otros centros lunares que están conectados con el quinto chakra, que es la comunicación. Y ahí hay unos cuantos centros lunares. Eh, Antes les mencionaba el centro lunar del interior de los muslos, que está muy conectado con el primer chakra, porque finalmente los muslos nos conectan con nuestras piernas, con nuestros pies, que el primer chakra no es solo este centro energético que se encuentra en la base de la columna, sino que también tiene que ver con nuestros pies, con nuestra estabilidad, con nuestra capacidad de enraizarnos en la tierra. Y el centro lunar de los muslos eh, se relaciona también con una buena parte de estas características. Entonces, claro, si trabajamos, por ejemplo, en este caso, un primer chakra, con crillas, con meditaciones, con ciertos asanas, como vendría a ser Tadasana, ¿no? En la postura de pie de la montaña, eh, ya estamos trabajando en este centro lunar. Entonces sí, se correlacionan chakras y glándulas con los centros lunares. Qué interesante, qué tecnología, ¿no? Como se repetía mucho en la en la formación de Kundalini, la tecnología yógica, qué de conocimiento hay detrás, ¿verdad? Y qué maravilla el que pueda estar al alcance de quien tenga interés y averiguar, ¿no? Es todo un viaje de autoconocimiento. Mm, Muy bien, Yaihari. Pues, ¿realizas formaciones, haces talleres?
de tu de los centros lunares, ¿verdad? Y tienes tu página web con la información que por supuesto dejaremos todo debajo del vídeo para las personas que estén interesadas en adquirir el libro, para las formaciones y para todo lo que quieras compartir, ahí lo dejaremos. Y ¿qué, qué descubrimiento, qué te ha ido aportando todos esos talleres que has ido compartiendo? Me imagino que habrá muchísimas anécdotas, que el solo proceso de compartir y enseñar es un proceso de aprendizaje increíble, ¿no? Cuando enseñamos, aprendemos. De hecho, es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Y profundizar en determinados conocimientos. ¿Qué tal tu experiencia con estas formaciones? Bueno, ha sido sumamente enriquecedor y yo he aprendido muchísimo de otras mujeres y de lo que me han compartido. Eh, Mira, el otro día en la presentación que te contaba que tuve, les contaba a las mujeres que yo hice el camino al inverso. Hay personas que escriben un libro y luego lo manifiestan enseñando acerca del libro. A mí me pasó al revés. Yo empecé a compartir este taller de la mujer y los centros lunares en el año 2011 y no ha sido hasta diciembre del año pasado, o sea, el 2023, nada, nada, está recién parido el libro, que ya el libro se pudo materializar y ha podido salir. Y yo te puedo decir, Marta, pero mm, completamente que ese libro no sería el mismo si yo lo hubiera hecho al revés. Porque evidentemente hay una buena parte del libro, lo que es más en realidad, tiene que ver con mi propio trabajo personal, eso está ahí. Pero también hay una parte muy importante que tiene que ver con todo lo que yo he aprendido de las demás mujeres en estos años de compartir el taller, tanto del feedback que ellas me han dado, de sus experiencias, porque lo que ha sido hermoso es que durante todos estos años han habido mujeres de diferentes, eh, con sus diferentes historias, pero además en diferentes partes de los ciclos vitales. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez en Ciudad Real, había una mujer, en Ciudad Real, aquí en España, había una mujer que tenía, no me acuerdo si 15 o 16 años, o sea, estaba como ahí muy adolescente todavía, ¿no? Entonces, compartió cómo ella, cómo estaba recibiendo el taller, en qué lugar se encontraba, y también, me voy a ir al otro extremo, han habido mujeres que ya están con una menopausia asentada. Recuerdo que hubo una mujer que tenía 70 y algo de años en uno de los talleres y entre medio una gran variedad. Sí que la mayoría de las mujeres están en el periodo fértil, las que suelen llegar, pero cada una ha aportado desde un lugar distinto, de su propio lugar personal y su naturaleza, como además de su propio ciclo vital en el cual se han encontrado. Entonces te puedo decir que he aprendido muchísimo, muchísimo de todas ellas, de lo que me han compartido y también me han llevado al punto de decir, como de, ¿sabes? Más bien es como de confirmar la tecnología que hay detrás de esto, el, la sabiduría, la magia que hay detrás de esto y tú decir, pero es que esto es, ¿sabes? Como esta confirmación. Porque yo siento que cuando tú investigas algo y lo estudias y solo tal vez queda dentro de ti, no sabes cuánto puede resonar o con las demás personas, ¿no? Y al trabajarlo con otras mujeres, para mí ha sido la confirmación de cómo realmente la luna se refleja en nosotras y nosotras somos un reflejo de la luna y de cuánta unión o de qué tan potente, qué tan fuerte es esa unión que tenemos con la luna, ¿no? Y que nos habla de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia naturaleza lunar y que también podemos encontrar muchísima sanación ahí, mucho de volver a reencontrarnos o para mí también sería como volver a recordar algo, una sabiduría que realmente es intrínseca en nosotras, pero que con este movimiento en el cual nos hemos encontrado a lo largo de estos años y años y años,
en un sistema que nos ha hecho salir de lo cíclico e ir a la irrealidad de la linealidad. Entonces, trabajar, por ejemplo, este aspecto lunar que nos proveen los centros lunares es encontrar mucha sanación y mucho sentido, que significa ir hacia lo cíclico, ir en esa conexión con la luna como, como un movimiento sagrado que se encuentra en nosotras. Porque cuando nos vamos a lo lineal, no solo nos vamos a lo irreal, sino que es negar una parte importante de nuestra naturaleza. Y es ahí cuando esperamos que seamos planas, seamos productivas, siempre seamos iguales y que cualquier cambio se vea como algo que está mal, ¿no? O algo que no está bien. O sea, yo me he encontrado, Marta, a lo largo de estos años con muchas mujeres que eh, han luchado contra ciertas facetas o ciertas fases o ciertas manifestaciones porque buscan una igualdad, una constancia, y no es así. Fluctuamos, vamos cambiando, pero dentro de esos cambios también hay una estabilidad, ¿sí? Tú sabes que cuando la luna empieza a menguar, a menguar, a menguar, llega la luna negra, va a volver a ese movimiento creciente y volverá a ser llena. Lo mismo pasa en nosotras. Tal vez estaremos en un centro lunar eh, que nos lleve a estar más en reposo, a estar en relajación, completamente necesario, pero no hay por qué preocuparse, porque más adelante vendrá otro centro lunar en donde podamos colocar toda nuestra energía, podamos colocarnos en movimiento, y luego vendrá otro centro lunar con otras características. Entonces, como permitirnos fluir con los diferentes cambios dentro de nosotras. Y eso es lo que yo he podido comprobar en mí y en acompañar a otras mujeres, es sumamente sanador. Hay un trabajo de aceptación de nuestra propia esencia maravilloso, ¿no? Que, como dices tú, a veces sin querer, sin darnos cuenta, a veces empujadas por la sociedad, ¿no? Estamos ahí como en la lucha. Y es cuando se producen pues los bloqueos, ¿no? Y una vez que te rindes, aceptas tu verdadera naturaleza, sin, como mencionabas antes, ¿no? Sin juicio, sino, bueno, ahora estoy en este momento, ¿no? Se alcanza, pues, como dices tú, una mayor estabilidad y qué bonito el reconocer esa existencia del cambio, ¿no? De que nada es para siempre, aunque bueno, sí que hay un ciclo, ¿no? Que se repite, pero esa conexión con lo atemporal, bueno, me parece muy bonito todo lo que has dicho, precioso como lo has compartido. Eh, Muchísimas gracias, Yaihari, porque ha sido un lujazo. Yo estoy segura de que muchísimas personas, especialmente mujeres, ¿no? Se van a sentir identificadas, pero bueno, los hombres tienen madres, hijas, parejas, amigas, incluso pueden tener una conexión, bueno, existe por supuesto, ¿no? Esa energía femenina en todos los hombres y esa energía masculina en todas las mujeres, pero el poder realmente comprender, ¿no? La existencia de estos ciclos, de estas fases, nos llevan a poder empatizar y a poder conectar más con el respeto, ¿no? Tanto hacia nosotras mismas como hacia las personas que nos rodean. Y está bien, todo está bien, ¿no? Incluso el desconocer y emprender ese camino hacia esa conexión, ¿no? Con nuestra verdadera esencia que, como bien decías, ya sabemos, aunque sea de manera inconsciente, ¿no? Sabemos que está ahí cuando ampliamos la conciencia a través de ese estar con una misma, que al final no deja de ser un proceso de meditación, ¿verdad, Yaihari? Cuando decías pasa tiempo contigo, ¿no? Es un proceso meditativo, ¿verdad? Eh, a ver, si vamos como a la técnica propiamente tal de la meditación, tal vez no es tan así, pero sí es un proceso tal vez contemplativo, como de Justo, justo. contemplarse, de,
sí, es como cerrar los ojitos y yo le llamo como sumergirse dentro de nosotras, pero es para contemplarnos, para observarnos. Entonces sí, es un proceso meditativo. Lo que pasa es que tal vez no están en su forma como una meditación que me voy a... O sea, podría estar en un momento contemplativo de tendida sobre mi cama, recibiendo los rayitos del sol desde mi ventana y conectando con mi sentir. Estamos en ese espacio contemplativo, ¿no? En ese espacio del sentir o del habitarnos a nosotras mismas. Muy bien. Bueno, Yaihari, no sé si quieres que terminemos con algo que se te haya quedado así en el tintero, algo que quieras compartir. Me gustaría, ahora que te escuché, me gustaría decir algo importante, por si de pronto hay un hombre que ve esta entrevista, o este compartir, ¿no? Que estamos hoy, em, y que de pronto se pregunte y diga, bueno, ok, esto me sirve a mí para saber que con las mujeres con las cuales yo comparto, eh, se mueven en esta naturaleza cíclica, lunar y que van cambiando, aunque hay un orden, pero van cambiando. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Sí que me gustaría poder compartir a los hombres que una manera de poder acercarse a estos movimientos es justamente también a través de la luna y es a través de los arquetipos o los signos zodiacales, porque la luna transita por ellos durante 2 días y medio. Entonces también es una posibilidad que aunque ellos no tienen estos centros lunares y tienen siempre activo el mentón, el poder como empatizar con esta energía de la luna, en poder conectarse con la luna como astro a través de los arquetipos, es decir, durante 2 días y medio va transitando por cada arquetipo. Entonces, cómo yo me siento cuando la luna está en este arquetipo, cómo yo me siento cuando cambia, qué es lo que ocurre en mi cuerpo, cómo lo percibo, tal vez tengo más ganas de descansar y de dormir un poquito más, o tal vez me siento más activo, me siento con ganas como de hacer más actividades extrovertidas, estar como más afuera de mí, ¿no? Es algo que también les va a permitir trabajar ese aspecto lunar, más conectado con sus sentires emocionales internos y que lo pueden transitar de la mano de la luna a través de los arquetipos, aunque no tengan los centros lunares. Entonces también me parece que de traerlo, ¿no? Porque, ok, estamos hablando de nosotras las mujeres, pero siento que también es importante que los hombres, los que quieran, sepan que también se pueden acercar a este aspecto más lunar que puede ser muy sanador, porque es trabajar con lo femenino dentro de ellos, como también tienen esa polaridad masculina, tienen esta polaridad femenina, y les da la oportunidad de poder no solo trabajar con su aspecto emocional, sino que la luna, en términos generales, nos acerca a cómo entendemos el amor, nos habla de la relación que tenemos con nuestra mamá y que todos ahí tenemos bastante que nos podemos sumergir y trabajar. Y también eh, nos habla de dónde encontramos refugio emocional, dónde nos sentimos seguras a nivel emocional. La luna nos habla de ello, nos da ahí una pista y que nos da un mayor entendimiento de nosotras, de nosotros. Me encanta. Entonces, eso, quería como también traer esto, porque si hay un hombre que ve esta grabación, pienso que sería bonito también que ellos se puedan acercar a lo lunar desde ese otro lugar. La luna también transita por ellos de una manera distinta, pero también está haciendo Claro, su que viaje. la luna nos afecta a todos, ¿no? Afecta hasta las mareas, ¿cómo no afectar a todos los seres vivos que habitamos el planeta, incluso a esa preciosidad maravillosa? Bueno, yo te digo, Marta, de verdad que yo nunca había tenido primero una perrita hembra y no había cohabitado con una perrita o un perrito dentro de casa. Es distinto cuando lo tienes fuera, ¿no? Al estar dentro, interactúas mucho más. Y las lunas llenas, o los días previos a las lunas llenas, ella se despierta más por la noche, está más activa. Yo la escucho que en la noche se despierta. En cambio, desde la luna, cuando la luna va en movimiento menguante hacia la luna negra, hacia la luna nueva, ella duerme más.
¿Qué pasa y cuál es la diferencia? Que ella no se cuestiona a sí misma y dice, ay, estoy más cansada, ¿qué me pasará? Se deja llevar y fluir con este movimiento de la luna. Y somos nosotras o nosotros como seres humanos que ponemos esta parte más racional de decir, vaya, que tengo ganas, menos ganas de hacer cosas o tengo más sueño, pero porque la luna está menguando y nos está llevando hacia nosotras. Entonces los animales responden muchísimo a los movimientos lunares. Yo lo compruebo con ella y digo, mira, ella fluye y ni se cuestiona. Pues aprendamos de ellos, nos quedamos con esto, con aprender a conectar con nuestra verdadera naturaleza, con este fluir inevitable y a la vez maravilloso, ¿no? Una vez que nos sumamos a ese surfear de todos estos cambios. Muchísimas gracias, Yaihari. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Te deseo muchísimo éxito con el libro y con todos los talleres que sé que ya está siendo. Y para todas las personas que queráis contactar con Yaihari, dejaremos, insisto, la información abajo. Muchas gracias. Gracias, corazón, lo he disfrutado muchísimo y te lo agradezco de corazón. Ha sido muy, muy bonito para mí. Lo mismo digo, para mí también. Muchas gracias.